Pedro Santamaría. Él es neurocirujano de El Salvador. Él es precisamente un mexicano, hizo en el Hospital Siglo XXI su experiencia, y el adiestramiento en el Hospital Victoria de la Fuente de cirugía de colon. Buenas tardes. Muy agradecido por el comité organizador por habernos dado el espacio para presentar esta conferencia. Doctor Luis Santiago, doctor Olivares, que tenemos con nosotros en el siglo XXI, y al doctor Elizabeth. En esta oportunidad vamos a hablar sobre una patología embrionaria, digamos que es la médula anclada. Ya el doctor Hernández nos introdujo hacia esto, pues si nosotros vamos a hablar más que todo sobre la médula anclada, dando a conocer pues, que estas lesiones pueden presentarse mezcladas, no solamente anclaje por el filo terminal. Esto puede presentarse en el feto o en el recién nacido ante una malformación espinal evidente, y a la edad tardía, como en los adultos, como nos los toca ver a nosotros, pues puede presentarse este tipo de patologías. Declaro que no tengo ningún conflicto de intereses para esta charla. Y como ya mencionó el doctor Hernández, pues él mencionó sobre los irrafismos. Nosotros vamos a hablar del irrafismo espinal oculto con la médula anclada por el filo terminal, pero que pueden verse mezcladas por el hipomeningocele, la quistes neuroentéricos, tractos sinusoidales, etc. Y aquí vemos en este esquema la representación de un tubo neural que se cierra normalmente, y en su lado derecho tenemos la representación de los disrafismos que se presentan desde el cráneo hasta la columna lumbosacra. Tenemos que para esto hay estigmas cutáneos que nosotros debemos sospechar que pudiéramos tener este tipo de lesiones. Cuando llegan los pacientes a consultarnos por alguna masa a nivel, por ejemplo, lumbar o lumbosacra, podemos pensar que hay un lipoma cutáneos o nevovasculares o senodérmicos, que lo vemos representados acá. El senodérmico, que es más hacia la derecha, es el que más nos puede dar esta patología de anclaje de la médula espinal del cono. Siguiendo con los estigmas cutáneos, el paciente puede presentarse con hoyuelos en la piel, con hipertricosis, con hemangiomas. En la médula anclada es una afección neurológica no tan frecuente. Nosotros casi no la vemos. En nuestro país la ven más que todos los neurocirujanos pediatras, que sí operan mucha cantidad de estos pacientes, casi aproximadamente unos 400 casos al año. Yo ejerzo mi práctica más en lo privado, y vamos a presentar ya al final un caso que se puede tender a discusión. El anclaje por filo terminal es lo que nos provoca el elongamiento del cono medular. Por lo tanto, esto nos puede llevar a una isquemia, pero esto puede ser dado no solo por el anclaje del filo terminal, sino que por muchas otras estructuras circundantes que pueden dar. Por ejemplo, en este caso del centro tenemos áreas de pequeños lipomas que rodean el filo terminal, el cual va a ser un proceso inflamatorio y nos van a dar ese anclaje, aún estando el anclaje del cono a un nivel normal. El filo terminal, que es lo que más nos causa este anclaje del cono medular, tiene dos componentes, uno intradural y el otro extradural. El extradural es el que se va a anclar aproximadamente en S2. Y aquí en su lado derecho tenemos el cono medular en posición normal, a nivel aproximadamente L1 y L2, y en el otro esquema tenemos una médula anclada, en donde vemos que el cono medular está aproximadamente en L3.
presentaciones clínicas en niños tenemos que generalmente un 50-80% vamos a atender los estigmas cutáneos que ya habíamos mencionado. Podemos detectarles debilidad motora, alteraciones sensoriales, deformidades ortopédicas como pie equinovaro, un miembro más largo que el otro, escoliosis y disfunción urológica y de esfínteres anales. También el paciente puede presentarse infección, como en el caso del seno dérmico, o dolor. Principalmente consultan por dolor. Estas son las presentaciones en las deformidades en los niños, deformidades ortopédicas como el pie equinovaro. Tenemos una escoliosis y el paciente presentaba un estigma con vellos en esa región lumbar. La presentación clínica en adultos, que es la que nosotros hemos visto más, poca frecuencia, pero sí hemos visto más, tenemos que durante la infancia generalmente no presentaron ningún síntoma, han sido asintomáticos, pero en algún porcentaje cuando van creciendo ya o en la edad adulta, lo que más presentan es dolor lumbar, que se presenta casi un 64.5% con dolor irradiado hacia miembros pélvicos, pudiendo tener disfunción vesical, por eso pudieran consultar también, o disfunción anal, y se acompaña más adelante de debilidad muscular. Las causas desencadenantes de esto en pacientes generalmente mayores, pues se pueden desencadenar durante un accidente de tráfico, caída de altura o durante el embarazo. Todos esos cambios que se dan durante el embarazo fisiológicos, si el paciente tiene un cordón anclado, se van a presentar manifestaciones. Los estudios diagnósticos, ya se hacen estudios con fetos intraútero, ecografías fetales, y el gold estándar es la resonancia de columna. Hay que hacer también rayos X de columna, TAC de columna. Aquí en este caso podemos ver un cordón anclado y vemos que este cordón anclado se está yendo hacia la parte posterior del saco. Y vemos el filum terminal. Y por último, cuando ya tenemos las alteraciones, nosotros debemos demandar siempre estudios de neuroconducción. La predominancia es en adultos, en el sexo femenino es en 58 a 71%, pero esto varía de las series que han sido examinadas, porque hay series donde se han presentado que todas las series han sido del sexo masculino, pero la mayor cantidad ha sido entre 50, 60 y 70% del sexo femenino, con una edad media de 32.1 años. Las guías del manejo quirúrgico de la médula anclada son que si son pacientes de menos de un año con compromiso neurológico, hay que llegar a la liberación del cordón anclado. Si son menores de un año sin compromiso neurológico evidente, con todos los estudios que se le hacen, lo que se hace es una evaluación y seguimiento clínico multidisciplinario. En niños mayores de un año sin compromiso neurológico, evaluación y seguimiento clínico multidisciplinario. Cuando son niños se explica a los familiares, cuando son adultos al propio adulto lo que puede pasar, para que consulten. El manejo quirúrgico de la médula anclada, en términos generales, se prefiere hacer una laminoplastía para desanclaje del cordón. Debe hacerse bajo monitoreo neurofisiológico y hay que explicarle a sus familiares, si son niños, o al propio paciente, explicarle los riesgos, complicaciones y beneficios de la cirugía. Vamos a ver más adelante por qué la laminoplastía. En términos generales, los resultados que hay que explicarles a los pacientes, no en porcentaje, sino que explicarles qué es lo que podemos tener, es que el paciente se recupere, puede ser una recuperación de un 90 o al 100%, generalmente no en completo, puede quedar el paciente sin cambios, o sea, puede quedar igual, pueden empeorarse después de la cirugía y volver a reanclarse. Esto aquí es importante en el reanclado, por eso se prefiere hacer una laminoplastía, porque se menciona que al hacer una laminectomía, lo que se hace es un poquito de más fibrosis a toda esa zona y se puede volver a reanclar. Las complicaciones, como todo en esa zona, pues puede haber fístulas del líquido cefalorraquídeo, infecciones, empeoramiento de la debilidad muscular. Por eso es que esta patología se prefiere operarla bajo lupas o microscopios.
podemos tener un empeoramiento de la función vesical y anal o empeoramiento del dolor lumbar. Este es un caso clínico que quisiera traerles a ustedes para discusión, pues a mí me dejó aprendizaje. Pues fue una paciente RAGB femenina de 65 años de edad con residencia en Estados Unidos que consulta el 30 de agosto de 2022 con historia clínica de que en enero del 2020 presentó dolor en ambos miembros pélvicos y fue operada en Estados Unidos. En enero del 2022 presentó pérdida de fuerza y sensibilidad de miembros pélvicos sin control esfinteriano y por esta pérdida de la fuerza presentó fractura en el fémur derecho, la cual fue operada. En este caso, cuando fue operada en el 2020, no reporta ella diagnóstico. En esa oportunidad lo que le dijeron a ella fue que había una lesión medular. Ella no le explica, pero me dijeron que tenía una lesión medular y en un reporte lo que se mencionaba era que había un cordón anclado y una probable tumoración medular. A su examen físico, el paciente se presentó en silla de ruedas con paraparesia profunda de miembros pélvicos, dorsiflexión y flexión plantar 1 de 5, sin control esfínter anal y vesical y reflejos de estiramiento muscular aumentados. Este es el caso, ¿verdad? Si vemos, estas fueron las resonancias que traía de Estados Unidos. La señora, en esta oportunidad, antes de que nos llegara a consultar a nosotros, nos comentó que iba a ser intervenida quirúrgicamente en Estados Unidos. La pasaron a sala de operaciones y de la sala de operaciones le dijeron, no la vamos a operar. No dijo ella por qué, no le dijeron por qué. La sacaron y le dieron el alta. Pues con esta resonancia venía y nosotros con esas lesiones que se ven hipointensas a nivel de T12, L1, T10, T11, T12, L1, empezamos a sospechar que pudiéramos tener una lesión tumoral en esta zona. Si ven en los cortes axiales, lástima que no se ve para el puntero. Toda esta zona de hiperintensidad que veíamos aquí. Entonces hicimos una planificación quirúrgica. Nosotros tomamos también otra resonancia y lo mismo aparecía en las imágenes. Nosotros programamos hacer una laminectomía de T10 a L1, una exploración medular para tomar biopsia. Sospechamos nosotros que había un ependimoma y un cordón anclado. Hacer una laminectomía en L5, resección del cordón anclado y colocación de tornillos transpediculares de T12 a L2. Ahí hicimos una laminectomía a nivel de T9, T10, de T10, T11, perdón. Esa zona nos pareció que era un tumor, entonces tomamos biopsia para enviar a patología, pero ya cuando entramos un poquito más hacia la médula, un poquito más arriba y un poquito hacia los lados, vemos que encontramos mucha fibrosis alrededor de la médula espinal. De todo eso tomamos biopsias. Esta es la última. Igual tuvimos fibrosis, hacia lo que sospechábamos fibrosis. Revisamos toda esa zona de la médula y no nos pareció que fuera un tumor. Entonces, ¿qué hicimos? Nos fuimos hacia la región de L5, completamos la laminectomía que ya habían explorado hace años en Estados Unidos, la primera cirugía que les comenté, y observamos bajo microscopio un cordón anclado sumamente grueso, más de 2 milímetros de diámetro, y ese fue el que nosotros seccionamos. Luego cerramos y todo. Entonces mandamos el estudio patológico en donde ven qué es lo que encontramos en esta zona de su lado izquierdo, que había cambios axonales degenerativos de la región medular que se asocian con todos estos cambios de fibrosis,
todo lo que pone la patología, y a su lado derecho pues es el hueso de la laminectomía. Para llevar a casa, primero es la importancia de la sospecha clínica del tirnafijo. Aunado a estudios de gabinete hacen el diagnóstico adecuado. Y el edema medular ascendente en la médula anclada es importante tener en cuenta al momento de definir el acto quirúrgico. Ahí está. Muchas gracias. Esta es nuestra catedral de San Salvador, y este es un lago que está ubicado en un departamento o estado que se llama Santana. Bienvenidos cuando gusten. Gracias.